Amigas, amigos, para realizar a Mario Bros vamos a comenzar con nuestra hebra de color blanco y vamos a hacer un anillo mágico. Comenzaremos haciendo los bracitos. Una vez que hicieron el anillo mágico, vamos a hacer dentro de él 6 puntos bajos. Muy bien, aquí vamos por el primero. Uno más. 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Muy bien, cerramos el anillo mágico y en la vuelta número 2 vamos a realizar 6 aumentos, 2 puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos. Estaríamos terminando esta que es la vuelta número 2 con 12 puntos bajos. Aquí ya hice el primer punto, allí mismo voy a hacer uno más. Muy bien, y así hasta obtener 12 puntos. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto bajo. Muy bien. Creo que trabajé un poquito apretado, amiga. Y en el siguiente punto haremos un aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto. Muy bien. Esto lo vamos a realizar durante toda la vuelta y estaríamos terminando la vuelta con 18 puntos. Por favor, no olviden siempre marcar su primer punto porque si no sería fácil perderse. Vamos a empezar la vuelta número 4 haciendo un punto que se llama popcorn. Si se llama de otra manera, ustedes me dicen, amigas. Vamos así, aquí como si hiciéramos un punto alto, pero solo tomamos un buclecito, vean. Enganchamos, vamos a entrar en el mismo punto, exactamente en el mismo punto. Enganchan, sacan y tejen, pero solo una hebrita, vean. Vamos a hacerlo una vez más. En el mismo punto vamos a entrar, enganchan, sacan y aquí sí ya vamos a tejer todos juntos. Procuren hacer este punto flojito, que no les quede apretado. Esto sería el dedito de Mario Bros. Vamos a marcar el popcorn sería nuestro primer punto. Después, una vez que lo realicemos, permítanme, lo marco. Nos van a sobrar 17 puntos. Vamos a realizar un punto bajo en cada uno de esos 17 puntos y estaríamos terminando esta vuelta que es la número 4 con 18 puntos bajos. Voy a realizarlo y regreso con ustedes. Muy bien. Vamos a hacer ahora la vuelta número 5 en la que vamos a realizar un punto bajo. Marcamos y después vamos a hacer una disminución, bucle delantero del siguiente punto, bucle delantero del siguiente punto, engancho, saco y tejo el punto bajo. Así se hacen las disminuciones. Vamos a hacer esto alrededor de toda la vuelta, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Vuelta número 6, vamos a hacer un punto en cada punto, terminando la vuelta con 12 puntos. Seguimos con la vuelta número 7, pero miren, antes quería mostrarles este punto popcorn. Aquí se nota, aquí espero que lo alcancen a notar, vean.
Aquí se nota. Ese sería el dedito de nuestro personaje Mario Bros. Ahí se nota, vean ustedes. Muy bien. Vamos a continuar. Voy a deshacer el último paso del último punto. Retomo mi tejido y lo que voy a hacer aquí es un cambio de color. Voy a tomar ahora la hebra de color rojo. Muy bien. No se olviden suscribirse, amigas, por favor suscríbanse. No olviden dar su dedito arriba a cada uno de los videos. También, por favor, ese es un gran apoyo al canal. Lo que vamos a hacer es un punto bajo en cada punto, pero trabajando en bucle trasero. Así sería trabajar normalmente. Si vieron cómo entra, pues en el punto completo. Pero nosotros solo vamos a trabajar en el buclecito de atrás, vean. Aquí permítanme, ahí está, vean, solo bucle de atrás. Las que ya han trabajado conmigo saben perfectamente cómo hacer este paso, pero siempre hay que pensar en las amigas que están empezando. Ya hacemos un punto bajo. Voy a hacerlo aquí nuevamente, vean, este sería el punto completo, pero nosotros solo trabajaremos en el buclecito de atrás, ¿ven? Le saqué el relleno para poderles mostrar más fácilmente cómo lo haríamos. Y así haremos toda la vuelta hasta terminar con 12 puntos. Muy bien. Lo que haremos a continuación de las vueltas 8 a la 17, un punto en cada punto, terminando la vuelta 17 con 12 puntos, pero a partir de aquí ya estaremos trabajando con el punto completo, ya trabajando de manera normal. Vean. Así, no olviden siempre marcar su primer punto y repito, estaríamos terminando la vuelta 17 con 12 puntos bajos. Así quedaría el bracito. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer los puntos necesarios para ubicarnos a la altura donde quedó el dedito, vean. Yo creo que tengo que hacer unos 3 puntos bajos para estar ubicada en ese punto. Aquí vamos con 1. 2 y voy a hacer uno más, el tercero. Vamos a ver si con este ya estoy ubicada exactamente donde yo quiero, que es a la altura del dedito. Parece que sí, amigas. Voy a hacer uno más. Sí, miren, aquí se ve claramente. Si hago ese que falta, ya ahora sí voy a estar bien ubicada a la altura del dedito. Una vez que hicimos esto, van a ustedes a rellenar el brazo, pero no lo rellenen todo. Van a dejar unas 3 vueltas, miren, ahí se ve, son como 3 vueltas sin relleno. Vean. Así. Y vamos a cerrar, amigas. Recuerden, no rellenen hasta arriba. Son unas 3 o 4 vueltas. Miren, más son 4 vueltas, ¿verdad? Si las contamos, hasta aquí más o menos llega el relleno. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es cerrar el bracito. Recuerden que el brazo tenía 12 puntos, entonces vamos a hacer 6 puntos bajos para cerrar. Tomamos uno por la parte de enfrente del bracito, otro punto por la parte de atrás. Miren, ahí no quiere entrar. ahí entró medio punto nada más. Ahí está, ¿ven? Y ahora sí, hacemos un punto bajo. Aquí llevo 2. Parte delantera y trasera, engancho saco, 3 puntos bajos. Vamos por el cuarto. Ay, amigas, ahí está. Como que no quiere entrar muy bien. Vamos ahí, sí se puede, sí se puede. Muy bien. Esta parte del bracito lo tenemos que cerrar con 6 puntos. Porque no deben rellenar completamente el brazo para que tenga una caída que se vea bonita. Porque si lo rellenan hasta arriba, los bracitos van a quedar levantados. Entonces no los rellenamos hasta arriba. Y miren, aquí ya voy por el punto número 6. De esta forma. Y aquí lo que voy a hacer es apretar fuerte. Y no es necesario dejar hebra larga. Si quieren aquí, amigas, les sugiero hacer mejor una cadena para fijar y entonces ya dejan la hebra corta. Pero sí, yo no le hice la cadena para fijar, pero sugiero que ustedes sí se las hagan.
Ahora vamos a hacer un detalle que lleva Mario Bros en el bracito. Recuerdan que aquí trabajamos en bucle trasero, nos quedaron libres estos bucles delanteros. En cualquiera de los puntos, en el que sea, van a ustedes introducir su crochet como vieron que yo lo hice y van a tomar la hebra de color blanco. Muy bien. Allí va a entrar la hebra de color blanco y aquí vamos a hacer 2 cadenas. Estas 2 cadenas solo nos van a servir para levantar la labor. En ese mismo punto vamos a hacer un medio punto alto, vean, allí mismo. Aprovecho para ir perdiendo la hebrita de color blanco y hago mi medio punto alto. Ahí está, no se deja, no se deja. Ahí está, amigas. Me voy al siguiente punto, engancho, entro al siguiente punto, aprovecho para perder la hebrita de color blanco y hago un medio punto alto. Y esto voy a hacer en cada uno de los puntos que dejamos libres en el bracito de Mario Bros. Al final tendremos que haber hecho 12 medios puntos altos. Una vez que los hayan terminado, amigas, que ya tengan los 12 puntos, nos vamos a posicionar en el primer punto. Recuerden que las 3 primeras cadenas solo fueron para subir la labor. Nos posicionamos en el primer punto, hacemos un punto deslizado, amigas, y van a dejar hebra larga para esconder esta hebra. Aquí voy a hacer un nudo por la parte interna de esta vuelta que acabamos de hacer. Ahí ya le jalé, miren, ay, pero falta el nudito, amigas. Voy a entrar nuevamente por aquí atrás. Ahora sí, hacemos el nudito, que quede bien apretadito. Ahí está. Y vamos a entrar por cualquier punto y perder, vean. Y así habrá quedado terminado este guantecito que tiene Mario Bros en los bracitos. ¿Ven? Vamos a hacer otro exactamente igual. Los vamos a reservar porque los vamos a ocupar más adelante, pero es importante empezar por los bracitos. Vamos ahora a comenzar con el cuerpo. Van a tomar su hebra de color café y van a hacer un anillo mágico de 6 puntos. Ya lo hicimos en el bracito, así es que ya sabemos hacerlos. Aquí los hago muy rápido. Una vez que hayan hecho esos 6 puntos, cierran el anillo mágico y en la vuelta número 2 haremos 6 aumentos. Ya sabemos que esto significa hacer 2 puntos bajos en cada uno de los puntos y estaríamos terminando con 12 puntos bajos. Vamos hacia la vuelta número 3, en la que haremos un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Muy bien. Un punto bajo y un aumento. Muy bien. Una vez que hayan terminado la vuelta número 3, en la vuelta número 4 van a hacer 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos. Muy bien, amigas y amigos. Vamos ahora a realizar la vuelta número 5, en la que comenzaremos haciendo 6 puntos bajos, pero también trabajaremos en bucle trasero. Perdón, ya me iba a seguir normalmente. No, aquí ya me regresé y como les digo, vamos a trabajar en bucle trasero y comenzaremos haciendo 6 puntos bajos. Aquí va 1, 2, marcamos nuestro primer punto y vamos a continuar así hasta realizar 6. Amigas, no se olviden de ir a mis redes sociales, Facebook, Cometa Crochet, TikTok, Cometa Crochet, Instagram, Cometa-shop-mx. Una vez que hicieron los 6 puntos bajos, vamos a hacer ahora 12 puntos altos. Enganchamos, entramos al siguiente punto, tejemos 2 y luego 2. Enganchamos, nos vamos al siguiente punto, enganchamos, tejemos 2 y luego 2. Recuerden que estamos trabajando toda esta vuelta en bucle trasero y vamos a realizar esos 12 puntos altos. Amigas, no olviden de ir a mis redes sociales. Al principio del video están
tanto Facebook, Instagram y TikTok. Una vez que hayan hecho los 12 puntos altos, les van a sobrar 6 puntos. Van a realizar esos 6 puntos bajos. Los últimos puntos son en puntos bajos, los últimos 6. Y estaríamos terminando la vuelta con 24 puntos. Vamos a hacer ahora la vuelta número 6. Ya vamos a trabajar nuevamente toda la vuelta de aquí en adelante en puntos bajos. Comenzaremos haciendo 6 puntos bajos. Ya hice 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Ahora vamos a realizar 6 disminuciones. Ya las hicimos en el bracito. Bucle delantero del siguiente punto, bucle delantero del siguiente punto y hacemos nuestro punto bajo. Así vamos a hacer 6 disminuciones en total. Nos van a sobrar 6 puntos. Realizamos esos 6 puntos bajos y terminaríamos la vuelta con 18 puntos. Voy a realizarlo, amigas, y regreso. Ya terminé. Vamos ahora a la vuelta número 7, en la que haremos 5 puntos bajos, 4 disminuciones, 5 puntos bajos, terminando con 14 puntos. Muy bien, antes de finalizar el último paso del punto de la vuelta anterior, vamos a hacer un cambio de color a color azul rey. Muy bien, aquí está ya mi cambio de color. Pueden cortar ya la hebra de color café, que por ahora ya no vamos a necesitar. Y vamos a trabajar ahora en bucle delantero. Ustedes cuando vean un patrón que dice FLO, F-L-O, significa eso, trabajar en bucle delantero. Muy bien, y vamos a hacer un punto, un medio punto alto en cada uno de los puntos, amigas. Enganchan la hebra, entran solo en el bucle delantero. Así está, miren, ya trabajamos en bucle trasero, ahora solo en el buclecito delantero y vamos a hacer 14 medios puntos altos. Muy bien, enganchan la hebra, entran en el buclecito delantero del siguiente punto, vean, ahí está, enganchan la hebra y hacen su medio punto alto, aprovechando para ir perdiendo las hebritas que nos van quedando. Esa vuelta la terminamos con 14 puntos bajos. En la vuelta número 9 vamos a trabajar un punto en cada punto, terminando la vuelta con 14 puntos bajos, pero ahora vamos a trabajar nuevamente en bucle trasero. Ya lo hicimos varias veces, ya sabemos cómo se hace. Muy bien, un punto en cada punto, terminando con 14 puntos. Voy a realizarlo. Así es como nos va quedando el piecito, vean. Va quedando muy bonito. Muy bien, lo que haremos de las vueltas 10 a la 16, un punto en cada punto, terminando la vuelta 16 con 14 puntos. Así estaremos terminando la primer pierna, amigas. Al final hacen simplemente un punto deslizado. Así. Y van a cortar la hebra cortita. Muy bien, esta sería la primer pierna. Vamos a hacer otra exactamente igual, pero en la segunda pierna no van a cortar la hebra porque nos va a servir, bueno, porque vamos a unir las dos piernas. Miren, aquí ya tengo la segunda piernita y lo que voy a hacer es una cadenita. Vamos a reservar un momento, vamos a presentar las dos piernitas. Miren cómo están las dos mirando hacia el frente, vean. Entonces las vamos a presentar para ubicarnos en el punto central de la segunda pierna. Aquí yo terminé, ustedes deberían terminar igual, y si no, ubíquense en el punto central de aquí, miren, aquí en el punto central de la piernita. Y igualmente van a ubicar el punto central de la otra pierna. En la primera pierna, si es necesario hacer un punto o dos o deshacer un punto o dos, es importante para que las dos piernitas queden mirando hacia el frente. Recuerdan que en la primera piernita ya comencé haciendo una cadena. Acuérdense, hice una cadena y ahora ya que ubiqué el punto central de la otra piernita, voy a comenzar a hacer los puntos bajos que corresponden a esta pierna, o sea, 14 puntos bajos. Aquí llevo 1,
2 y así hasta realizar los 14 puntos. Ya llegué a la cadena que hice para unir. Voy a hacer en esa cadena un punto bajo. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está, vean. No se pierdan con esa cadenita, ¿eh? Es una sola, pero no la deben perder. Hacemos nuestro punto bajo en esa cadenita. Después hacemos los 14 puntos que corresponden a la otra pierna. Ya hice esos 14 puntos. Vuelvo a estar aquí en la cadena que hicimos de unión y voy a hacer allí un punto bajo. Muy bien. Una vez que hicimos ese punto bajo, estaríamos terminando esta que es la vuelta 17 con 30 puntos bajos. La vuelta 18 vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos. Muy bien, vamos a la vuelta número 19 en la que haremos 5 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos bajos. Vuelta número 20. A la 24 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 24 con 42 puntos. Vamos ahora a la vuelta número 25, en la que haremos 5 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos. Y vueltas 26 y 27, 36 puntos bajos. Muy bien, así es como nos va quedando, ya va tomando forma ese cuerpecito. Vuelta 28, 4 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos. Y vuelta 29, 30 puntos bajos. Vamos a realizarlo, amigas. Vamos ahora en la vuelta número 30 a hacer un cambio de color a color rojo. Ya hicimos varias veces cambio de color, ya sabemos realizarlo. Podemos cortar ahora la hebra de color azul rey, que por ahora ya no vamos a necesitar, amigas. Déjenme busco mis tijeras que no las encuentro. Muy bien, ya las encontré. Cortamos la hebra y en la vuelta número 30 trabajaremos en bucle trasero, haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta con 30 puntos. Ya sabemos, solo bucle trasero, aprovechamos para ir perdiendo esas hebritas que nos están sobrando aquí y hacemos un punto en cada punto. Muy bien, amigas. No olviden, por favor, suscribirse, dar like. Si ustedes me envían sus comentarios, yo siempre estoy muy pendiente de ellos, siempre los respondo. Así es que cualquier duda, comentario, ya sea aquí o en mis redes sociales, siéntanse en la libertad de preguntar lo que quieran o comentar lo que ustedes quieran, que yo siempre estoy al pendiente. Muy bien, vamos ahora a la vuelta número 31, en la que vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 32, 24 puntos bajos. Vamos a hacer la vuelta número 33. Aquí ya comencé haciendo 6 puntos bajos. Deben de ver que el dedito, en cada bracito hicimos un dedito. Ese dedito debe estar mirando hacia el frente de Mario Bros. Recuerden que cerramos aquí con 6 puntos. Van a tomar el primer punto de esta forma. Y vamos ahora a irnos al siguiente punto en el que nos toca trabajar. Miren, así. Enganchamos la hebra y hacemos nuestro punto bajo atravesando el cuerpo, atravesando el brazo y hacemos el punto bajo. Esto vamos a hacer con los 6 puntos que corresponden del brazo. Vamos por el segundo punto, aquí al siguiente que nos toca del brazo y hacemos el punto bajo. Deberían estar terminando exactamente igual que yo y el bracito quedaría ubicado justo al lateral del cuerpo. Miren cómo quedó perfectamente ubicado al lateral del cuerpo. Entonces una vez que hicieron estos 6 puntos iniciales, vamos a hacer otros 6 puntos para unir el primer bracito. Muy bien, voy a terminar. Ya terminé de unir el brazo, voy a hacer ahora 6 puntos en la parte trasera del cuerpo. Aquí están ya esos 6 puntos, vean, ya están realizados. Voy a tomar ahora el otro bracito
Y vean cómo tiene una caída muy bonita el bracito. Observen dónde está el dedito para que este quede hacia el frente del cuerpo, que no vaya a quedar hacia atrás. Siguiendo las instrucciones tendría que estarles quedando el bracito ubicado perfectamente al lateral del cuerpo. Y vamos a hacer lo mismo, miren, tomamos el primer punto del bracito y nos vamos al siguiente punto del cuerpo y vamos a hacer aquí un punto bajo. Enganchamos, sacamos del cuerpo, sacamos del brazo y hacemos nuestro punto bajo. Siguiente punto del bracito y así hasta terminar la vuelta número 33 con 24 puntos. Muy bien, amigas, ya quedaron los bracitos colocados. Vuelta 34, 2 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Seguimos adelante, vamos a hacer un cambio de color al final de la vuelta número 34 y en la vuelta 35 ya con color carne vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos. Vuelta 36, 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos. Vuelta 37, 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos. Vuelta 38, 5 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos. Vuelta 39, 6 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos. Vuelta 40, 7 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos bajos. Vuelta 41, 8 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 puntos bajos. Y vuelta 42, 9 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 66 puntos bajos. Muy bien, amigas, una vez que hayamos hecho todo lo anterior, vamos a realizar de las vueltas 43 a las 52 un punto en cada punto, terminando la vuelta 52 con 66 puntos. Antes de continuar vamos a colocar los ojitos de seguridad. Van a ir colocados entre las vueltas 45 y 46. Son ojos de seguridad del número 10 y van a ir con una separación de 8 puntos. Yo lo que hago es, con mi aguja lanera, trato de ubicar el centro del cuerpecito de la cabecita y para tomar el centro de la cabecita, amigas. Una vez que tengan el centro, van a contar 4 puntos hacia la derecha, 1, 2, 3. Aquí miren, este es el tercero y el cuarto es donde está ubicado el ojito. Y después 4 puntos hacia la izquierda, vean. Aquí estaba el centro, 1. Aquí estaba el centro, 1, 2, 3. Y el cuarto que es donde está el ojito colocado. Muy bien. Van a colocarlos. Yo, como generalmente trabajamos apretadito para que no se salga el relleno, si les cuesta trabajo colocar el ojito, yo me ayudo siempre con una de estas agujas plásticas que casi siempre tenemos, y si no son muy muy baratas, y atravieso el punto donde voy a colocar el ojito y trato de introducir inclusive esta parte gruesa, que es la que ensartamos de la aguja. Le van dando vueltas y esto va a hacer que el orificio se haga más grande y ya no nos cueste trabajo introducir el ojito. Así ya es mucho más fácil. Yo hago esto, amigas, y miren qué fácil entra. Ya simplemente aquí por la parte de atrás vamos a poner el seguro, lo apretamos fuertemente hasta que tope. Incluso van a sentir como una especie de tronido, un pequeño sonido. Y esto indica que ya está colocada. Una vez que hicieron ya, que colocaron los ojitos, vamos a continuar con la realización de la cabecita. A partir de aquí vamos a empezar ya con las disminuciones. En la vuelta 53 vamos a hacer 9 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 puntos. Vuelta 54,
8 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos. Vuelta 55, 7 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos. Vuelta 56, 6 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos. Vuelta 57, 5 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos. Vuelta 58, 4 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos. Vuelta 59, 3 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos. Vuelta 60, 2 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos. Vuelta 61, un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 12 puntos. Vuelta 62, hacemos 6 disminuciones, terminando la vuelta con 6 puntos. Hasta ahí nos quedamos y más adelante les muestro cómo vamos a cerrar. Muy bien, al final, amigas, nos restarían, como les dije, 6 puntos. Aquí terminamos el último punto. Aquí simplemente van a jalar y dejar la hebra lo suficientemente larga para que podamos ensartar en una aguja lanera y vamos a ir cerrando este último punto. Miren, aquí ya terminé y lo que voy a hacer ahora es ensartar mi aguja lanera. Muy bien. Lo que haremos a continuación, ya con la aguja ensartada, vamos a comenzar a ubicarnos en el bucle delantero de cada punto. Vean, ahí está un buclecito. Recuerden que son 6, 2, y esto mismo vamos a hacer con cada uno de los puntos. Amigas, las invito a ir a mi otro canal, se llama Cometa Crochet. Es el primer canal que yo, en el que yo estuve trabajando. Después se me ocurrió hacer personajes y fue cuando hicimos este segundo canal. En Cometa Crochet van a encontrar proyectos muy, muy hermosos que estoy segura que les va a gustar. Les invito a conocer a mi otro canal, que se suscriban y van a ver que no se van a arrepentir, amigas. Muy bien, ya hicimos los 6 hilvanes y miren, simplemente jalan y se va a cerrar. Una vez que se haya cerrado, vamos a entrar en el punto que esté muy, muy cerca de aquí donde terminamos. Vean, vamos a hacer un nudito bien, bien apretadito y vamos a salir por cualquier punto de la cabecita. Muy bien, amigas. Pues ya quedó el cuerpo terminado. Ya de aquí en adelante nos falta solo realizar detalles. Ya solo denle forma con su manita a la cabecita y listo. Pero nos falta, antes de terminar este video, vamos a realizar los tirantitos del overall de Mario Bros. Lo que yo hice aquí, amigas, realicé 18 cadenas. En la cadena 18 me la salto, en ella no trabajo y me regreso haciendo 17 puntos bajos. Como vieron ahí, les mostré que dejé la hebra un poquitín larga. Al inicio, cuando hice mis cadenas, dejé la hebra un poquitín larga y al final, cuando terminé también. Vamos a ubicar con el crochet más o menos, perdón, con la aguja lanera, más o menos, no más o menos, sino la altura del hombro de Mario Bros. Y ahí vamos a comenzar a hilvanar. Coloquen el tirante que quede justo a la altura del hombro y vamos a hilvanar. Vean, un puntito en el cuerpo, en este buclecito. Aquí trabajamos en bucle trasero, nos quedaron libres estos bucles y ahí vamos a hacer 3, máximo 4 puntitos, 4 puntaditas para ir cerrando. Miren, aquí. Ahí yo le hice 3, uno al inicio, uno en medio y uno al final. Lo que voy a hacer aquí es, si es suficiente el hilo que dejaron, pueden ustedes ensartar la aguja lanera aquí y en un momento les voy a mostrar cómo vamos a ir perdiendo. Déjenme ensarto bien mi aguja. Muy bien, aquí ya la ensarté. Vamos a entrar aquí mismo, donde terminamos la última puntadita y vamos a salir por cualquier parte del cuerpo del Mario Bros. Miren, pobres de sus pompitas.
Ahí se apretó un poco, no quiere salir, amigas, pero no es ningún problema. Aparte de los materiales que nosotros utilizamos son las pinzas, así es que simplemente van a tomar sus pinzas y con estas van a jalar y van a ver que va a ser mucho, mucho más fácil. Ay, no tan fácil, pero bueno, con eso ya no va a haber ahí está, miren, ya jaló, ahí está, ya salió, ya ven. Jalan fuertecillo, que se acomode bien el tirante y aquí van a hacer ustedes otra vez un nudito, un segundo nudo, cortan la hebra sobrante y esos hilos los vamos a perder hacia adentro del cuerpecito de Mario Bros. Lo vamos a perder aquí en el punto donde salimos, miren. Van metiendo la hebrita hasta que quede perdida ahí por dentro. Nadie se va a enterar que ahí hay una hebrita. Pobre Mario, que le vamos a estar pique y pique. Lo que vamos a hacer ahora, amigas, colocan perfectamente el tirante de Mario Bros. Y debe de quedarles, amigas, un poquitito más largo de donde termina el overol. Miren, aquí a mí me quedó dos vueltas un poquito más abajo de esa segunda vuelta, ven. Procuren que los dos tirantes les queden a la misma altura, no les vaya a quedar uno más largo y otro más corto, que se vean parejitos. Y salimos, miren, entré ahí en la barriga de Mario Bros. Y vamos a salir acá arriba para dar una puntadita y coser perfectamente el tirante. Dejamos esta hebra aquí larguita, acomodan muy bien, vamos a dar una puntadita. Vean aquí una puntadita para fijar y nos vamos a salir. Ay, amigas, aquí. Aquí damos una puntadita y salimos en donde entramos, exactamente en el mismo punto. Ahí salen. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente, amigas. Pero sí es importante que salgan en el mismo punto, porque si salen en el punto que esté junto, pues ya no van a poder perder esas hebras. Si aquí arriba quieren dar otras dos puntaditas, una o dos más, está bien, como ustedes decidan, amigas. Entonces aquí aprietan muy muy bien, cortan el sobrante de la hebra y lo vamos a perder hacia adentro del cuerpo, tal y como lo hicimos hace un momento, ayudándonos con la aguja lanera. Vamos a otra vez entrar aquí y vamos a salir. Yo ensarté mi aguja lanera en color amarillo en cualquier punto, amigas, donde se les haga más fácil. Mire, abajo me costó un poquito de trabajo entrar, pues ya aquí ya no tanto. Vean, voy a dejar esta hebra aquí y voy en el tirante, amigas, vean, allí donde salí, ahí muy muy cerquita, voy a dar una puntadita. Vean, aquí muy muy cerquita, no se deja, ahí está, vean. Lo que haré ahora, en lugar de sacar toda la aguja, amigas, vamos a hacer aquí, miren, vean, 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Ahí está, el quinto no se deja, ahí está. Y van a sostener con sus dedos esas vueltecitas que dieron, miren, las van a sostener con su dedo mientras van sacando con mucho cuidado la aguja lanera. Despacio, no tenemos prisa, y van a sostener esas vueltecitas que acabamos de dar. Repito, no tenemos prisa, muy despacito para que se acomode bien, vean, aquí, que queden bien acomodaditas las vueltas tal y como quedaron al inicio. Aprietan y vamos a entrar nuevamente muy muy cerca, aquí abajito, muy muy cerca de donde hicimos ese nudito. Ahí está bien apretadito, ya quedó bien acomodado. Aquí vamos a entrar ahí muy muy cerca y salimos donde entramos inicialmente. Aquí. Justo en el mismo punto. ¿Por qué? Porque bueno, ya saben, vamos a hacer aquí 2 nuditos y vamos a perder hacia adentro del cuerpo de Mario Bros. Ahí quedó.
jalan y ahí queda formado este botoncito, como especie de botoncitos que tiene en el overol, ¿no? Van a hacer lo mismo en los dos tirantitos. Como les decía, aquí ya nada más hacemos 2 nuditos y vamos a perder hacia adentro como ya lo hicimos en las 2 ocasiones anteriores. Y pues así es como voy a perderlo, amigas. Así es como llegamos al final de este tutorial, amigas. Más adelante vamos a hacer los orejitas y demás detalles. Así es que avancen, que vamos a terminar bien pronto de realizar nuestro Mario Bros. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto para terminar de realizarlo.